Buenos dias, todo el mundo. Good morning, everyone, and welcome to the fifth meeting of the Environment and Emergency Preparedness Network. Bienvenido a la quinta reunión, la red de preparación en emergencias y ambiente. Aunque yo creo que por ahora solo están conectados países hispanoparlantes, vamos a hablar en inglés y español para que los países angloparlantes luego puedan escuchar la grabación, la reunión. Although I think at the moment we only have Spanish-speaking countries connected, we will carry on doing the meeting as always in English and Spanish so that the English-speaking countries can listen to the recording later. So, okay, over to you, Diego. Ok, Dan, ¿puedes compartir la pantalla, por favor? Estoy compartiendo. Pero... Ahora sí. Pero, de nuevo. Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diego. Good morning, everyone. My name is Diego. Voy a empezar resaltando que tenemos un nuevo miembro en la red. Es Venezuela. La notificación nos llegó el mes pasado, en septiembre, luego de la cuarta reunión. Así que hasta el momento tenemos 18 miembros y 29 puntos focales. So, we have a new member, which is Venezuela. We got the notification last month after our fourth meeting. And with this, we have 18 members and 29 focal points. Siguiente, por favor. Bueno, la agenda para el día de hoy, vamos a utilizar los primeros 25 minutos para comentarles las actualizaciones sobre el foro de ministros y las preguntas que ustedes tengan. Pues ya hay una fecha exacta para el foro y una línea de tiempo del trabajo que se va a realizar hasta ese día. Luego vamos a hacerles unas invitaciones a los webinars exclusivos para los miembros de la red y las preguntas que tengan. Les vamos a comentar nuevamente el punto que siempre tenemos muy importante de oportunidades de capacitación y un e-learning destacado. Y finalmente, preguntas y los siguientes pasos. For the agenda today, we're gonna use the first 25 minutes for the updates for the Forum of Ministers, because the date is already decided. Then we're gonna use the next slot to invite you for the exclusive webinars for the network members and the questions you have about it. Then we will talk about the training opportunities and a future e-learning, and then the final questions and the next steps. Siguiente. Ok, muchas gracias, Diego. Entonces, una breve actualización sobre el foro de ministros y lo que significa para nosotros. So thank you, Diego. Now a quick update on the Forum of Ministers and what it means for us as the Regional Environment and Emergency Preparedness Network. No creo que vamos a necesitar 25 minutos, de hecho, pero eso también depende de las preguntas que tengan. I don't think we'll need the full 25 minutes for this, but obviously depends on whether or not there are any questions. Entonces, voy a hacer la línea de tiempo primero en español y luego en inglés. I'll do the timeline first in Spanish and then in English. Entonces, hoy estamos en la quinta reunión de la red y mañana es la fecha de entrega del borrador de decisión a la Secretaría del Foro. De hecho, esperábamos que la fecha de entrega de la decisión fuera, creo que era el 21 de septiembre inicialmente, pero luego por discusiones dentro del buró, esa fecha se aplazó y entonces los borradores de todas las decisiones serán entregadas mañana. Aunque en la práctica para nosotros ya lo hemos entregado a la Secretaría y entonces luego la Secretaría va a entregar los borradores de decisión al buró y van a empezar las reuniones con los oficiales de alto nivel. Entonces, el 22 de octubre se van a reunir los países miembros del buró para decidir sobre la adopción del listado final de decisiones.
ese es un punto clave porque hay más decisiones que en el foro pasado. En el foro pasado solo hubo 4 decisiones, si no me equivoco, y esta vez yo creo que son 6 o 7. El listado se ha crecido un poco debido a varios factores. Entonces es importante cabildear a sus ministros para que ellos aseguren que la decisión sobre la dimensión ambiental de las emergencias se mantenga en el listado de decisiones y entonces para que pueda ser luego adoptado como decisión por el foro, porque los que se va a adoptar el 22 de octubre es solo el listado de decisiones, no es el contenido de las decisiones, porque luego, después de la sexta reunión, la red va a haber sesiones de negociación entre los oficiales de alto nivel, que típicamente son los viceministros, sobre el contenido de las decisiones, los cambios que quieren proponer, si hayan, y entonces van a haber, creo que son 2 sesiones de negociación entre los ministerios, los oficiales de alto nivel y la Secretaría o el Medio Ambiente, antes de llegar al 26 de noviembre. El 26 de noviembre entiendo que es cuando los borradores de decisión serán recomendados al foro para adopción. Y luego, entonces, durante todo ese tiempo, va a haber consulta y contacto con los grupos de trabajo por si acaso sea necesario hacer ajustes en el borrador de decisión que tenemos ahora mismo. Y entonces luego la reunión del Foro de Ministros será el 18 y 19 de enero de 2021. Esa es la fecha que finalmente definieron la semana pasada. Será una reunión virtual. Por eso ellos quieren que todas las decisiones ya hayan sido negociados y recomendados para adopción antes de la reunión del foro, porque el formato no va a permitir realmente el diálogo tan fluido para poder estar negociando decisiones durante la reunión del foro en sí. Entonces, esta es la línea de tiempo que tenemos hasta el foro y lo que implica para la decisión que tenemos en borrador ahora mismo, que creo que Diego está compartiendo en el chat. So now the English version. Obviously today we have the 5th meeting of the Regional Environment Emergency Preparedness Network, and tomorrow the draft decision on the environmental dimension of emergencies will be submitted to the Forum Secretariat and onwards to the Bureau of the Forum. In practice for us, we actually submitted the decision in September because at the time, the deadline for submitting decision texts that we were aware of and that we were working to was, I think, the 21st of September. I think it was certainly in September. And so we finished our decision, you recall, by the last meeting of the forum, the last meeting of the network, in fact. So our text has already been included. By the 22nd of October, the Bureau should meet to adopt the list of decisions. It's important to note that this is the list and not the content of the decisions. The reason for this is that we have more decisions this time than in the last forum. In the Buenos Aires forum, there were only 4 decisions. This time, if I remember rightly, there are 6 or 7. The list has kind of grown over time. And so it's not completely confirmed that all draft decisions will be considered. Therefore, it's important to make sure that your ministers are aware so that they can lobby in favour of maintaining the decision on the environmental dimension of emergencies for consideration by the forum. Just in case there is a process of prioritization of draft decisions. Because as I say, there are a lot of decisions and it's possible that they won't all reach the point of being considered by the forum. At the end of this slide, you'll see why. So the 11th of November is the 6th meeting of the network. Then after that, there are 2 set negotiation sessions.
These are not sessions of the network. This is where the high-level officers are negotiating the content of the decisions and making requests or recommendations for changes. Those sessions are on the 12th and the 26th of November. And during that period, it's likely that there will be back and forth between the subgroup developing the Environment and Emergencies decision and potentially the members of the network to revise the draft that we have. By the 26th of November, the decision texts should be recommended by the high-level officers for adoption. That would be that they are making the recommendation to the Forum of Ministers to adopt the final decision, and the forum in which the decisions will be formally adopted is the 18th and 19th of January 2021. It will be an online forum, and that's one of the reasons why they want to have all of the decisions completely negotiated before we reach the point, or before we actually reach the forum itself, because the format won't really allow us to be negotiating back and forth decisions. And then there will be an online reduced UNEA, UN Environment Assembly, in February. I'm not sure that the date has been completely confirmed yet, but it will be in February. That will be a reduced UNEA primarily to adopt the medium-term strategy, program of work and budget. But obviously the recommendations of the Forum of Ministers and the decisions will be reflected in that UNEA. Se me olvidó mencionar en la presentación en español que después del Foro de Ministros en enero va a haber una reunión reducida de la Asamblea de Medio Ambiente de PNUMA, UNEA por sus siglas en inglés, en febrero. No creo que han definido las fechas todavía, pero será una reunión virtual reducida, principalmente para la adopción de la estrategia medio término, el plan de trabajo de ONU Medio Ambiente y el presupuesto. Pero por eso es necesario que tengamos las decisiones ya adoptadas por el Foro de Ministros, para que quede la constancia o para que estén reflejados, mejor dicho, las prioridades de la región expresadas por el foro. La nota de prensa del foro vamos a circular en el chat el link a la nota de prensa. Para que lo tengan. So the press release on the Forum of Ministers is being circulated in the chat at the moment. I have my screen on full screen, so I can't actually see if anyone has written any questions in the chat. I don't think so. Tengo mi pantalla en máximo, así que no puedo ver si alguien ha puesto preguntas en el chat. Me parece que no. Entonces les voy a transferir a Diego para la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, Dan. Si alguno tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y nos comenta en este momento. If you have any questions right now regarding the Forum of Ministers, please go ahead and open your microphone. Sí, hola, ¿qué tal? Agustín de Paraguay, les hablo. Para, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos. Sí, solamente una pequeña aclaración de quiénes serían estos high level officers que estarían trabajando en las sesiones del 18 de, Perdón. sorry, del noviembre y noviembre 12 y 26. Eso es todo. La pregunta es ¿quiénes son los high-level officers? Sí, no, ¿quiénes serían en este escenario? No pude seguir esa parte, disculpen. Si serían a Entiendo, nivel nacional o si serían a nivel de regional, de qué. entiendo que típicamente son los viceministros. A propósito, es un término como genérico, porque depende de quiénes son
los negociadores que cada país delegue a participar en las negociaciones sobre las decisiones a adoptar, la declaración política, etcétera, etcétera. Típicamente son los viceministros y luego típicamente recomiendan a sus ministros la adopción de las decisiones, pero a veces participan ministros como oficiales de alto nivel. Por eso como que no hay un término como oficial, un cargo mencionado ahí. Es un término genérico, los oficiales de alto nivel. Porque entiendo y confieso que yo no soy el experto en eso, pero entiendo que típicamente cada país puede delegar quiénes van a ser las personas que negocian en representación o en nombre del país. So the question was, who are the high-level officers that lead on the negotiations of the decisions in the Forum of Ministers? And I was just saying that as I understand it, the term high-level officers is used as a kind of generic catch-all term because it depends on the people who each country wants to delegate as their official negotiators, negotiating the decisions, negotiating the content of the political declaration, etc. Normally, they're vice ministers, but occasionally they can be ministers themselves. Depending on how the country prioritizes the issues being negotiated, etc. But typically the high-level officers who do the negotiations of decisions and of the political declaration are vice ministers. And they are the people who would be involved in the 2 online meetings in November, which would be looking at any changes that countries might want to propose to the decisions and to the political declaration. Yo espero que los oficiales de alto nivel no vayan a proponer grandes cambios a la decisión sobre la dimensión ambiental de las emergencias, porque ustedes llevaron el texto a sus gobiernos para comentarios, para proponer cambios, etc. Es decir, que hemos elaborado el borrador de decisión sobre la dimensión ambiental de las emergencias de una manera bastante consultativa. Entonces yo espero que no haya grandes cambios, pero obviamente solo habían 17 países representados en la red al momento de terminar el borrador que tenemos ahora mismo. Ahora somos 18, pero somos 18 de un total de 33 países en la región. Así que puede que un país que no haya participado en la red hasta ahora quiera hacer comentarios o proponer cambios a la decisión. Y tenemos que estar preparados para eso. So I was just saying that I would hope that we wouldn't get a huge amount of comments or changes proposed to the decision on the environmental dimensions of emergencies by the high-level officers, because we developed the decision text, or you developed the decision text really as network members, through your consultations with different parts of governments, and virtually every change or addition that you proposed was integrated. But at the time we finalized the draft of the decision that we have at the moment, only 17 countries were represented in the network, 18 now, and there are 33 countries in the region. So it's always possible that a country that has not participated in the network up till now wants to propose adjustments. And so that is partly what these 2 dates for negotiations will allow countries to do that with all of the decisions through their vice ministers. Any more questions on the Forum of Ministers before we move on? ¿Otras preguntas sobre el Foro de Ministros antes de avanzar? Entiendo que no, así que voy a pasar la palabra a Diego. Muchas gracias. Looks like no more questions, so I'll pass over to Diego. Listo, Dan, muchas gracias. Thank you, Dan. Entonces, de acuerdo a los términos de referencia que la red
y los miembros escribieron hace unos meses, se definieron que se iban a hacer al menos dos webinars para los miembros de la red, y este va a ser el primero de ellos. So according to the terms of reference, the network members would, like 2 months ago, there was established that at least two webinars was going to be held in soon, in the writing of the terms of reference, the first one. So, siguiente, por favor. Entonces, este primer webinario o webinar se va a llamar el proceso de respuesta a emergencias ambientales con el apoyo de un medio ambiente. Los objetivos de este webinario van a ser describir y crear conciencia sobre los servicios de respuesta disponibles que pueden proporcionar un medio ambiente. También, muy importante, explicar paso a paso el proceso de solicitud de apoyo a un medio ambiente para responder a emergencias ambientales, es decir, cómo los países pueden solicitar apoyo a un medio ambiente explicándoles el paso a paso para que se les sea mucho más fácil en el caso de una emergencia ambiental. Y finalmente, responder preguntas sobre los servicios de apoyo que ofrece un medio ambiente. Con esto queremos mostrarles con ejemplos claros en respuestas en la región cómo un medio ambiente ha apoyado a los países. Por ejemplo, hace 2 años, cuando yo era pasante, creo que fue la primera vez o era de las primeras veces que Colombia, Dan me puede corregir, que pedía ayuda o apoyo a un medio ambiente para una emergencia ambiental. Entonces, el objetivo de este webinario es para aclararles el proceso de cómo pueden pedir asistencia a un medio ambiente en el caso de emergencias ambientales. So, this first webinar is called The Process of Responding to Environmental Emergencies with the Support of UN Environment. The objectives are to describe and raise awareness about the available response services that UN Environment can provide, to explain step by step the process of requesting support to UN Environment to respond to environmental emergencies, which is very important, and to answer questions regarding the support services that UN Environment offers. For example, we want to show you through real examples in the region, through real support examples, how can countries request support to UN Environment. Dan can correct me, but I think 2 years ago when I was an intern, Colombia requested for the first time, or it was one of the first times, so requested support to UN Environment to environmental emergencies. So I think this will be very helpful for the countries to facilitate and fasten and make the process faster when they want to request assistance in cases of environmental emergencies. Siguiente, por favor. Correct you, but I won't. It was the first time that Colombia asked for environmental emergency support, although there had been requests for non-environmental emergency support in the past. So yes, you're right. Solo para complementar lo que dijo Diego, sí fue la primera vez que Colombia pidió apoyo en materia de responder a una emergencia ambiental, aunque anteriormente creo que había misiones de respuesta no ambiental al país. Muchas gracias, Dan. Thank you, Dan. Entonces, los panelistas van a ser Margherita Franciotti. Ella es el punto focal de respuesta de la Unidad Conjunta de Uno Medio Ambiente y la OCHA, la JEU, que es el que coordina las respuestas a la parte ambiental de las emergencias en Geneva. Y Dan, la persona que también está en esta reunión, perdón, y ellos dos van a ser las personas que van a liderar este primer webinario. Pues ambos tienen una experiencia muy amplia en respuesta a emergencias ambientales. So the speakers will be Margherita Franciotti, she's the focal point for response of the Joint Government Unit, UNEP OCHA, and Dan Stoddard. Both have extensive experience responding to the environmental dimensions of emergencies, both in the region and globally. Siguiente, por favor. Entonces, para este primer webinario, lo que queremos hacer es utilizar como si fuera una fecha de la próxima reunión, perdón, de la reunión que sería en diciembre, que sería el 9 de diciembre, pero también hay una opción para que sea el 2 de diciembre. Entonces, dependiendo del número de personas que tengamos en la reunión en este momento, de países que sean hispanohablantes o angloparlantes, se podría tomar la decisión. Para el webinario en español, tenemos las dos opciones del miércoles 2 de diciembre a las 9 de la mañana, hora de Colombia, o el miércoles 9 de diciembre a las 9 de la mañana, hora de Colombia.
Esas son las dos opciones. El webinario va a tomar 1 hora y media. Y podríamos hacer la votación aquí. Si de pronto lo que podemos hacer es escribir en el chat cada uno de qué país viene y podemos mirar si el número de países hispanoparlantes y angloparlantes supera más de la mitad de los países miembros hispanoparlantes y angloparlantes. So the two available dates are Thursday, December 3rd or December 10th at 9 a.m. Colombia time. These will kind of not replace, but it would be instead of the last meeting of the year, that would be in December. So the last meeting would be next month. And in December, we will have this webinar. We will have two webinars, one in Spanish and one in English. Here we could decide, we could do a poll between the countries that are here. If more than half of the member countries and English-speaking countries are here and vote for one of the dates, it can be decided, or we can do a poll afterwards. And so maybe one thing we can do is to write down each of you the country you're representing, and we can count, and maybe we can do the poll directly in this meeting. Otherwise, we can send you the link and we can vote, and we can check, we can have the vote for the rest of the focal points. Entonces, Dan, ¿qué te parece que hacemos? ¿Hacemos la votación aquí o enviamos el link? Viendo la cantidad de países participando y la división inglés-español, me parece que probablemente va a ser mejor enviar el link, porque no creo que tenemos la mitad de los países hispanoparlantes y tenemos un país angloparlante, si yo veo bien. So just looking at the number of participants, it's probably going to be easier that we email you a link to vote for the dates that suit you, because I don't think we have 50% of the Spanish-speaking countries, and I think we only have one of the English-speaking countries represented. Not all of the countries come up with names of the country against the person, but I think so. So I would suggest that we email a poll with the minutes of the meeting. And that way we try to quickly define what will be the date for the webinar in English and the webinar in Spanish. Okay. Entonces vamos a enviar el link para que voten todos los puntos focales de todos los países. So we're going to send the link so all the focal points can vote to decide which dates fits better for them. Okay. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí en el chat les voy a poner el link de acceso a la nota conceptual del webinar para que es súper cortito, pueden leer de qué se trata, los objetivos, cómo van a ser los panelistas y lo que les acabamos de explicar y los antecedentes. So in the chat, I just copied the link to the webinar concept note with the information. It's short, you can read it super quick, and then you will have the information for the complete information for the webinar. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre el webinar en este momento, por favor, pueden abrir su micrófono. If you have any question, please open your microphones or type in the chat. Ok, creo que no hay preguntas por ahora. So I think there are no questions for now, so we can continue. Podemos continuar. Ok, llegamos entonces a las oportunidades de capacitación, el punto que siempre resaltamos en cada reunión. So we have now the training opportunities, the point we always highlight in the meeting, which is very important for the capacity building for us, for in the network. Nuevamente, entonces, les recordamos la serie global de webinarios, que es inglés, pero están pensando en hacerla en español. Pues hay un buen número de personas en todo el mundo que quieren tener este webinario en español. Quedan solamente 2 fechas, en noviembre y en diciembre. Hoy
antes de esta reunión a las 7 de la mañana, hubo uno sobre respuesta a emergencias de accidentes químicos. Fue muy interesante. Si les voy a pasar el link, si no se han inscrito para que les llegue el link y enseguida se los paso porque se me perdió aquí. Sí, ahorita se los paso, qué pena. So this is the webinar series, the global series on environment and emergencies. We have the last 2 dates in November and December. Today was the one in chemical emergencies response. I will give you the link in a moment so you can get the notification for the calendar so you can go to that webinar also. Siguiente, por favor. Tal vez antes de avanzar, solo un punto de aclaración, Sí, que claro. esta serie de webinarios globales es más de índole técnico, mientras el webinario que estamos proponiendo para ustedes como miembros de la red en diciembre es algo mucho más de proceso sobre cómo un país puede solicitar ayuda en caso de emergencia, mientras la serie de webinarios globales se trata mucho más de contenidos técnicos, como por ejemplo sobre manejo de residuos en caso de emergencia, accidentes químicos, etc. Y el webinario nuestro es mucho más de proceso sobre cómo conseguir el respaldo de un medio ambiente en la manera que sea en caso de una emergencia. Solo para la aclaración, para que no entiendan que hay muchos webinarios cubriendo los mismos temas. So solo just to clarify before we move on, I should say, the global webinar series that's up on the screens is much more technical in terms of content. Looking at things like today's webinar was on chemical accidents. There's been a previous one on disaster waste management, etc. Whereas the webinar series that Diego was mentioning that we are proposing to you in December is much more about process. It's much more about how you as an affected country can request UN environment support in whatever kind of environmental technical support in emergencies you might need. So the two series are complementary. The global series is very technical, and the one webinar that we will be doing in December for you as members of the network is much more about process, and obviously much more kind of adapted to this region. So excuse the interruption. I will now move us on. Over to you, Diego. Thank you so much, Dan. Muchas gracias, Dan. En esta reunión, entonces, quisimos añadir un punto que queremos seguir resaltando en las siguientes reuniones, que es el e-learning destacado. So in this meeting, we wanted to bring a new point, which is called the feature e-learning. We want to bring it in every meeting. And it's just not showing a course, but it's just something that will be very useful for you, something we have done and we've liked, and we expect that it will be useful for you. Entonces, con este e-learning destacado, esperamos que no solo mostrarles un título y el link de acceso, sino mostrarles porque es interesante. Por ejemplo, este de Building a Better Response, aunque el curso está en inglés, tiene toda la documentación y todos los textos en un PDF que enseguida les voy a copiar el link. Y les quise traer este webinar porque muestra de una forma muy interactiva y cautivadora todo el proceso de asistencia humanitaria, la estructura humanitaria, las conexiones con entidades nacionales, entre otros. También resalto, pues, por ejemplo, en emergencias ambientales también hay afectaciones en las personas y en las comunidades, y es importante saber cómo funciona este otro engranaje del tema humanitario, una respuesta más óptima, además de tener conocimiento de las posibles afectaciones ambientales que las acciones humanitarias puedan tener. Building a Better Response. The course is available in English, French, and Arabic. The Spanish version is a full text in PDF, which I will give you the link also. And I wanted to bring you this interactive way, the entire humanitarian assistance process, the humanitarian structure, the connections with national entities, among other things. I also wanted to bring and highlight it because it's important to know how these other in humanitarian processes
works in order to have a more optimal response and to have better knowledge of the possible environmental effects that humanitarian actions may have on the environment and their relationship with the current or the current environmental emergency that is being attended. Entonces, le voy a copiar aquí el link en el chat del documento con el del PDF que está con todos los textos en español y el link del webinar en inglés. Es súper entretenido, es uno de los mejores webinarios que he hecho en línea. Atrapa. So this is one of the best webinars I've done. It's like it catches you super well. It's like you're all the time engaged and you learn a lot about this humanitarian in the chat and there it is. Si tiene alguna pregunta hasta el momento, if you have any questions, just open your microphones and let us know, please. Buenos días, Diego. Buenos días. ¿Nos puedes enviar esos enlaces por correo también? Sí, claro. En las minutas de la reunión las preparo luego de la reunión. Les envío todos los enlaces, todos los links y todos los documentos que les he compartido aquí en el chat. Perfecto, gracias. Un gusto. So, Ana Rita just asked if we could share with you the links through email, and of course I said yes. I will minutes for the meeting with all the link resources we've been sharing with you here, so you will have them all the time online, and you can access them through the minutes. I'm sorry. Oh, yes, and just one thing. This is a self-paced e-learning, so you can take your the next day or every day, because it's a little bit long. I think it's 4-5 hours, but it's very, very complete. So you can take it at your own speed. Este e-learning lo pueden hacer a su propio ritmo. Lo pueden, porque es un poquito largo, es como 4 o 5 horas, pero es muy, muy, muy completo. Lo pueden hacer, por ejemplo, media hora un día, media hora al siguiente, o día 1 hora. Para que queden registrado su progreso y allí simplemente acceden y los va a llevar al punto donde dejaron la vez pasada. So you only have to create an account and the system will automatically take you where the last point you were reading last time you entered the website. Okay. Si tienen alguna más preguntas, por favor, déjenos saber. If you have any more questions, please let us know. Ok, creo que podemos continuar. De todas formas, pueden utilizar el chat para cualquier comunicación. You can use the chat for any question. So I think Dan, will give the floor to Dan right now. Voy a dar la palabra a Dan en este momento. Ok, muchas gracias, Diego. Solo para terminar, para saber si tienen otras preguntas sobre otros temas relacionados con la red antes de nosotros terminar. Just to know then if you have any open questions related to other issues or topics that we haven't covered so far in the meeting. Or related to the Foreign Ministers or anything else. Adelante, Agustín. Gracias. Sí, yo tengo una consulta más que nada sobre los temas de capacitación. Yo veo, por ejemplo, que muchos están relacionados directamente a la atención de emergencias y desde, por ejemplo, yo represento al Departamento de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático en Paraguay, por ejemplo. Nosotros no hacemos directamente atención de emergencia, pero sí nos encargamos del desarrollo de políticas de adaptación y también y todo lo que está relacionado a manejo de emergencias. Entonces mi pregunta es, si esta red debería incluir personas que directamente estén ejecutando técnicos relacionados al manejo pre y post de emergencias,
o si también tendría un enfoque de desarrollo de políticas, por ejemplo, si desde el de este departamento nosotros queremos desarrollar políticas para el manejo de emergencias relacionadas a cambio climático, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si podríamos considerar a esta red como una fuente de conocimiento, de apoyo técnico para el desarrollo de estas políticas, o si, como digo, es más bien las herramientas que ustedes estarían proveyendo, proveyendo serían bien específicas técnicas a manejo de emergencia. Gracias, Augustine. So the question was based on the topics that we've been discussing regarding the e-learnings. If the network only aims to address issues related to emergency management, or whether we would also be looking at addressing issues related to the development of policy for broader questions such as climate change. Entonces, la respuesta a eso es un poco de ambas cosas. Manejo de emergencias, sí, pero la manejo de la dimensión ambiental de las emergencias. Es decir, que no vamos a estar considerando, por ejemplo, cómo hacer búsqueda de rescate, o cómo hacer como entregas de ayuda y registro de beneficiarios y ese tipo de cosas, porque esos son asuntos netamente de la protección civil y no nos corresponden como actores ambientales. Pero sí vamos a estar viendo asuntos relacionados con el manejo de la dimensión ambiental de las emergencias. Que podría incluir, por ejemplo, tanto prevención como manejo de accidentes químicos. Y, de hecho, yo podría destacar un ejemplo en Paraguay. En 2015, si no me equivoco, Paraguay pidió el apoyo de un medio ambiente para responder a los impactos de un incendio en un depósito de transformadores. Y eso es el tipo de emergencia que sí nos corresponde como actores ambientales. En relación al desarrollo y también políticas de seguridad en cuanto a posible riesgo de la dimensión ambiental de las emergencias y políticas relacionadas con, por ejemplo, la planificación de la respuesta a la dimensión ambiental de las emergencias. Sin embargo, donde no vamos a entrar es más en la línea de políticas de adaptación al cambio climático, políticas de mitigación al cambio climático, porque ya existen otras redes apoyadas por un medio ambiente con estos objetivos. Bajo la sombría del programa de cambio climático. Entonces, ¿cómo definimos en los temas de referencia para no como duplicar el trabajo de otras redes y otros programas? Nosotros nos mantenemos enfocados en la dimensión ambiental de las emergencias, tanto prevención, preparación como manejo o respuesta. Pero asuntos más relacionados con adaptación o mitigación, sean en cuanto a políticas de adaptación o sea en acciones o planes de adaptación, no nos corresponden como red porque hay otras redes que lideran esos temas. So I was just saying that the answer to the question is both a yes and a no, in the sense that the role of the network is addressing the environmental dimensions of emergencies. So that means, for example, that we would not be looking at things like registering beneficiaries or search and rescue, because those are clearly civil protection, emergency response activities that do not necessarily have anything to do with environment. But what we would be looking at is the environmental dimensions of emergencies in crisis, which might be, for example, chemical accidents,
I was mentioning that there was an example in 2015 where Paraguay actually requested UN environment support following a fire in a depot of transformers, and it wasn't clear whether any of the transformers contained PCBs. And so UN environment support was requested to conduct an assessment of the environmental aspect of that situation. But we would be looking as a network, our role as defined in our terms of reference is to look at both policy, but also activities, actions and programs related to not only response to the environmental dimensions of emergencies, but also to preparedness and mitigation. Where we would not go in as a network is longer term questions related to climate change mitigation or climate change adaptation. Because there are other networks supported by UN Environment that address those questions under the climate change program, and to avoid overlap with those networks. What we've tried to do in the terms of reference that the network adopted a couple of months back was to define our mandate quite clearly, and to try and stay focused on the environmental dimension of emergencies, but not just response, also preparedness, mitigation, mitigation of the risk, that is to say, and both policy and program. Otras preguntas? Other questions before we move on? Entiendo que no, entonces vamos a terminar un poquito temprano. It looks like no more questions, so we'll finish a little bit early. Sin embargo, por favor que estén pendientes de las reuniones en las que van a participar sus oficiales de alto nivel en sus los oficiales de alto nivel de sus ministerios delegados a negociar ante el foro de ministros, para intentar asegurar que la decisión sobre la dimensión ambiental de las emergencias se mantenga como una decisión en el listado de decisiones a ser considerado posteriormente. So just to say, please try to stay aware of whoever is the high-level official who will be participating in the negotiations regarding the list of decisions that will be considered by the Forum of Ministers, to make sure that the decision on the environmental dimension of emergencies remains on the list of decisions to be considered. Since it's not 100% sure if all decisions that have been drafted will be taken forward for consideration and eventual adoption. So please stay aware of whoever is the high-level official delegated by your government for those negotiations, and stay in contact with that person. Entonces sí, por favor que se mantengan en contacto con la persona que es el oficial de alto nivel que va a participar en esas negociaciones, y ojalá que así se mantenga la decisión que ustedes elaboraron para consideración y ojalá eventual adopción por el foro de ministros. So hopefully that means that the work that all of you did in developing and negotiating the initial draft that we had of a decision on the environmental dimension of emergencies will pay off in terms of that decision remaining. With that, thank you everyone. The next meeting is the second Wednesday in November, which I think is the 11th, if I'm not mistaken. Si me acuerdo bien, la próxima reunión es el segundo miércoles en noviembre, creo que es el 11, sí, en la misma hora. Y vamos a estar enviando todos los documentos, todos los links que hemos compartido en el chat con la minuta de la reunión y con el poll en el que ustedes pueden votar para su preferencia de fecha para el webinario nuestro
sobre respuesta a emergencias. So we will be sending with the minutes of the meeting all of the links that we've already circulated in the chat, just in case you couldn't download the documents during the webinar. And we'll also be sending a link to a poll to define the date for that webinar to define your preferences for the date for that webinar in December on emergency response. Por favor, si pueden votar inmediatamente que reciban el poll, eso nos ayuda a pautar el tiempo. So if you can please vote on that poll as soon as you receive it, that will help us to set aside the time and ensure that we can stick with the dates proposed. Muchas gracias a todo el mundo y que pasen feliz día. Hasta la próxima. Thank you everyone and have a good day until next time. Feliz día, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Bye, luego. everyone. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias. Thank you. Bye. Bye.